Y esta noche saludamos con mucho gusto a la diputada Marisela Zúñiga. Ella es integrante de la Comisión de Educación en el Congreso de la Ciudad de México y con ella vamos a conversar sobre los avances que han tenido las políticas educativas aquí, en la capital del país. Diputada, muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿Cómo Juan. está usted? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Esta es la segunda vez que venimos a este canal. Así es, recuerdo Muchas que gracias. aquí su debate se realizó. Tuvimos el debate, Sí. efectivamente. Diputada, en materia de educación, hoy es un día importante, hoy se aprueba en el Congreso de la Ciudad de México la reforma educativa, ¿no es así? Así es. El día de hoy tuvimos un debate importante en el Congreso de la Ciudad y fue un día histórico en el marco justamente del Día del Maestro. Y qué mejor regalo para nuestros maestros que aprobar en la ciudad la reforma educativa. Una reforma que habla de muchos temas importantes. Inclusión es uno de ellos. Y yo creo que en el marco de lo que necesitamos en la ciudad, la reforma educativa va a ser fundamental, porque se le da también una perspectiva en cuanto a género, en el tema de materias que se van a ir implementando. Vamos a platicar y vamos a implementar materias, por ejemplo, como ciencia. ¿Por qué la ciencia es tan importante en el ámbito educativo? Porque a veces tendríamos que enseñarle a la gente cuáles son los procesos. Simple y sencillamente, ellos deben de comprender que para tomar una medicina deben de tener y cumplir las indicaciones del médico. Y eso lo tienen que aprender a través de la ciencia, son los procesos que se tienen que llevar. Va a haber actividades, pláticas, va a haber materias como filosofía, vamos a platicar mucho el tema de género, ¿no? De perspectiva de género, porque eso nos va a ayudar en el tema de comprender los derechos de todas y de todos. Y la inclusión y por supuesto el que los niños, los jóvenes en la Ciudad de México, pero en el país entero, tengan acceso a una educación integral. Diputada, con esta reforma educativa se están saldando las deudas que se tenían con los docentes con la anterior reforma o mal llamada, como ellos mismos le decían, reforma educativa. Es una, como bien lo dices, es una mal llamada reforma educativa. Más bien fue una reforma laboral. Eso siempre se dijo. Lo dijimos desde la izquierda, se dijo a través de los maestros que no era una reforma educativa, era una reforma laboral. Y lo que queremos justamente es lo que tú comentas, es subsanar todos esos rezagos que tenemos en cuanto a temas tan importantes. Miren, en el tema educativo siempre decimos hay que evaluar al maestro. Pues sí, está bien que lo evaluemos, es fundamental que lo evaluemos, pero ¿y la formación? Sí. ¿Y la capacitación? ¿Cómo vamos a evaluar a alguien que no le damos los elementos para que puedan desarrollar su trabajo? Es decir, no tenemos capacitación, no tenemos un reforzamiento, por ejemplo, en la escuela normal. Esta reforma quiere y tiene la visión de fortalecer justamente las normales, las diferentes normales que tenemos en el país. Diputada, muy importante lo que usted menciona, porque para que un maestro sea un gran maestro debe ser un gran alumno siempre, estar preparado, estar estudiando permanentemente. ¿Cómo se va a llevar del papel a la realidad esta iniciativa para que los maestros que le enseñan a nuestros hijos, a los niños de la Ciudad de México, pues les impartan aquellos conocimientos que les van a ser de utilidad en su vida diaria? Tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Tenemos que trabajar de la mano el gobierno federal, los congresos, el Congreso General, los congresos locales y por supuesto la Secretaría de Educación Pública, pero también los padres de familia, porque tenemos que hacer una sinergia tal. Estamos en el umbral de una reforma que nos puede ayudar a resarcir todo ese rezago, no solamente en planes y programas de estudio, no solamente en la cuestión de la enseñanza de los niños y de las niñas y de nuestros adolescentes, sino también en el tema de poder fortalecer y poder reivindicar, ¿no? La figura del maestro, ¿no?
Los maestros actualmente ya han perdido incluso hasta cierta autoridad en las aulas, ¿no? Ya los niños, por supuesto que sí. Entonces tenemos que trabajar, debemos de trabajar en coordinación con todas estas instancias, justamente para que podamos dar respuesta a una demanda que no es una demanda reciente, es una demanda de mucho tiempo, mejorar ya no la calidad educativa, la excelencia educativa, claro, que eso es lo que se está trabajando en nuestra nueva reforma educativa. En la anterior se hablaba de calidad, entendiendo calidad en otros ámbitos, incluso mercantiles, y ahorita estamos hablando de excelencia educativa, excelencia en donde el centro tiene que ser los docentes, los alumnos y las autoridades junto con los padres de familia. Bueno, que no sea un privilegio la educación de calidad, ¿no? Es una de las grandes demandas de la población, derechos. Así es. Diputada, así es. Muchísimas gracias por acompañarnos, un Muchas gusto recibirla gracias. nuevamente aquí en su estamos. casa en Capital 21. Muchas gracias.